Hola bichero, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Me escucháis bien o no? Que voy en el coche, no estamos cogiendo nada, como ya veis, está todo en orden y correcto. Y estamos yendo al trabajo, bueno, estoy yendo yo, soy el pringado de Kidoki Reptile House que trabaja los domingos. No, es broma, de pringado nada, me considero muy afortunado de poder trabajar donde trabajo. Y nada, pues este vídeo, más que... Perdonad que tengo la garganta destrozada. Eso, que en este vídeo, más que enseñar cualquier animal o algo así, lo que me gustaría es daros las gracias a todos y cada uno de vosotros y de vosotras, porque si no fuera por todos vosotros y vosotras, lo más probable es que a día de hoy no estuviéramos haciendo vídeos y no hubiéramos conseguido muchas de las cosas que hemos conseguido gracias al canal y gracias a todo vuestro apoyo. Así que de verdad, muchísimas gracias. Este año, si no recuerdo mal, entramos en el 2018 con muy pocos suscriptores, con baja calidad de vídeos y todo eso, quiero decir, o al menos para mí así me lo parecía. Y con esto no quiero decir que ahora estemos haciendo unos vídeos que sean la caña de España, pero sí que es verdad, aunque en casa no se aprecie, que es probable que no se aprecie, quien me conoce sabe que cada día intentamos hacer las cosas un poquito mejor, dentro de nuestros propios límites. O sea, yo, ya sabéis, yo me dedicaba a la educación, ahora me dedico a los animales, pero no tengo ni papa de informática, ni de edición, ni de fotografía, ni de todo eso. Todo lo que sé es a modo autodidacta. Por eso os digo, no es nada fácil mantener una constancia como la que tenemos a la hora de llevar un canal. Y para mucha gente esto será una tontería, pero para nosotros ahora mismo esto casi ha pasado a ser un estilo de vida, porque de verdad que le hemos pillado el gusto y nos gusta muchísimo el hacer los vídeos, el grabar los animales, el tener que informarnos para poder explicarlo de la mejor manera posible, porque muchas veces sabemos lo que queremos decir, pero no tenemos a lo mejor el vocabulario o los recursos para expresarlo de manera... Vamos a enchufar aquí. Para expresarlo de manera que la mayoría de vosotros nos podáis entender. Si no recuerdo mal, cuando empezábamos el canal había muchas quejas, y sobre todo de gente conocida, o sea, amigos nuestros, y esto no lo digo a malas, sino que eran los que más confianza tenían con nosotros y nos lo decían, que no utilizáramos tanto tecnicismo, porque para muchas personas estos tecnicismos muchas veces lo que hacen es liar más que ayudar. Pero claro, hay mucha gente que ve el canal que no está muy metida en el mundo de la herpetología, de los reptiles y anfibios, pero hay personas que ven el canal que son auténticos locos de las escamas, como lo podemos ser nosotros. Entonces yo creo que personalmente tenemos que estar ahí un poco a medio camino. Y digo a medio camino por eso mismo, porque tampoco podemos, no es que no podamos, es que no queremos. Yo personalmente no me puedo permitir hacer un vídeo en el que no toque determinados tecnicismos o palabras que son muy importantes para entender y seguir la afición, para que una mayoría, porque en verdad sí que creo que soy la mayoría, entiendan algo diferente. ¿Entendéis? A ver, es que es un poco complicado. Que quiero estar a medio camino, en resumen. Que vamos a utilizar a lo mejor palabras sencillas para que lo entienda cualquier persona, porque mucha gente no sabe qué es un ofidio, no sabe qué es la herpetología, no sabe qué son oxalatos. O sea, son palabras que para los que estamos metidos en el mundo de los reptiles nos acompañan mucho, ¿sabes? Anápsido, diápsido, yo qué sé. Pues queremos estar ahí a medio camino, utilizar un vocabulario que permita que nos entienda absolutamente todo el mundo, y un vocabulario también que enriquezca más todavía, que poco a poco la gente vaya teniendo más nociones sobre este mundo que tanto nos gusta. Eso por una parte. Respecto a los animales,
habéis visto que han habido algunos cambios. Empezamos a trabajar, bueno, yo empecé a trabajar en el zoo y evidentemente no disponía, porque está lejos de mi pueblo, no disponía del mismo tiempo para cuidar de mis animales, de nuestros animales, porque Clara también está, pero Clara también está trabajando, se está sacando un máster y la pobre va a tope de nivel. Entonces algunos animales decidimos cederlos y algunos animales los regalamos a muy buenos amigos que estábamos seguros de que iban a cuidar de ellos súper bien. Entonces durante este año habéis estado preguntando por animales, por ejemplo, como el cocodrilo. El cocodrilo se lo cedimos a un amigo de Sevilla y lo tiene él ahora mismo. ¿Por qué? Por lo que os digo, porque teníamos que hacer una instalación mucho más grande. Estaba en un 2x1x1, estaba bien, la verdad, pero necesitaba más. Y en este momento, justo en ese momento no lo podíamos hacer, así que decidimos que esa era la mejor opción. Muchos de vosotros nos habéis preguntado ¿dónde está? Que si lo vamos a enseñar. Antes de que se fuera, grabé unas tomas, así que si queréis, en los próximos vídeos lo vamos a poder enseñar. Y así ha pasado con algunos animales. Decidimos reducir para poder atenderlos mejor, de la misma manera que este año hemos decidido que vamos a acabar con los racks en nuestra casa, nuestra reptile house, y vamos a pasar absolutamente todas las serpientes a terrario. Ya os podéis hacer una idea de lo que supone esto, de tiempo, esfuerzo y dinero, pero lo va a merecer, Así que este año nos vamos a dedicar casi única y exclusivamente a mejorar en la medida de lo posible las instalaciones de nuestros animales. Y eso es lo que queremos hacer, así que nos gustaría también que nos dejarais una pequeña valoración de cómo habéis visto la evolución del canal durante este año. Si os ha gustado, si no os ha gustado, qué cambiaríais, qué añadiríais. Para este año tenemos muchas ideas nuevas, muchas sorpresitas que yo creo que de verdad os van a gustar, tanto a los que estáis más en un nivel de aficionados, de interesados, como a los que estáis más en el nivel de locura de bichos que digo yo. De verdad que tenemos idea de hacer cosas muy chulas, muy interesantes y muy válidas para el mundo de la herpetología. Luego recordad también que este año, en febrero, hubo un cambio de legislación. Un cambio de legislación básicamente para pillar a 4 peces gordos que hacían las cosas de aquella manera, pero ¿qué pasa? Que indirectamente ha repercutido absolutamente en todo el hobby. Y muchos aficionados se han visto afectados por esta nueva ley. ¿Qué sucede? Pues que incluso los organismos que tienen que regular todo esto, todo el tema de la legislación de animales y tal, no se ponen de acuerdo. Y digo no se ponen de acuerdo porque no trabajan ni te requieren los mismos tipos de documentación estando, por ejemplo, en Madrid, que en Barcelona, que en Bilbao, que en Granada. En cada comunidad tienen un baremo diferente. Incluso se dice, por gente que lo ha vivido, que en función del funcionario que tengas ese día delante, te van a aceptar el registrar unos animales o no registrarlos. A grosso modo, para que os hagáis una idea, la legislación cambió. ¿Y qué sucede? Pues que prácticamente no, que todos los animales que estaban incluidos en el convenio CITES, sea CITES 2 o 3, se tienen que ahora, por ejemplo, registrar y marcar prácticamente de la misma manera que el CITES 1, que el más alto grado de protección. Entonces, antiguamente es hasta febrero de este año 2018, cuando tú adquirías un animal CITES 2 o CITES 3 o B o C, como lo queráis llamar, a ti simplemente te daban un documento de cesión y esto era totalmente válido. Pero a partir de esta fecha piden la trazabilidad del animal, o el CITES, o que esté microchipado. Entonces, ¿qué pasa? Que microchipar es fácil, pero mucha gente hemos tenido problemas, por ejemplo, para conseguir el número CITES. ¿Por qué? Pues porque hace años que determinadas especies se están criando en cautividad que prácticamente no se importan y por lo tanto nadie tenía el CITES.
Así que ahora me explicaréis a mí cómo conseguimos los CITES. No obstante, sí que es verdad que las autoridades lo están comprendiendo y que todavía están estudiando muchas cosas, porque en un primer momento, por ejemplo, pretendían que se microchiparan, por ejemplo, dendrobates, camaleones enanos, uromastics de este tamaño y hostia, eso es una salvajada, no lo podemos hacer. Pero bueno, la ley está así y esto es muy positivo, al menos para mí yo lo prefiero, porque los animales van a estar mucho más controlados, todo va a ser mucho más legal y aunque ahora sea más costoso y muchos hayamos sufrido estas consecuencias, a la larga va a ser mucho mejor. Luego también hace poco me dejaron un comentario hablando sobre el tema del núcleo, que si no éramos conscientes, que si tal y que si cual. A ver, en España, para quien no lo sepa, nosotros sí que lo sabíamos, para quien no lo sepa, en función de la comunidad autónoma en la que vivas, puedes tener 3, 4 o 5 animales en casa, no importa que sean perros o gatos, porque esto la gente no lo sabe. Y mucha gente en sus casas tiene 2 perros, 2 gatos y 3 pájaros y tiene el mismo problema que pueda tener yo teniendo 7 serpientes, que tienes que solicitar el núcleo zoológico. Hay varios tipos de núcleo para solicitar. Si no queréis criar, si no queréis vender, si simplemente tenéis un buen número de mascotas y queréis tenerlo todo chapó, os tocará sacaros el núcleo zoológico de colección privada. Pero os aseguro que es mucho mejor, aunque sea un engorro hacerlo. De verdad que merece la pena y os lo digo desde la propia experiencia. Así que ya os digo, este 2018 ha sido un año de cambios, pero 2019 lo va a ser todavía más. Y os aseguro que os va a molar mucho, mucho, mucho. Además, Okidoki Reptile House tiene una idea para lanzar durante este año si todo va bien. Ya os digo, por motivos de mi trabajo, por motivos personales de Clara, pues no lo hemos podido hacer antes, pero lo vamos a hacer ahora. Y este creo que va a ser el año de Okidoki Reptile House, así que muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. De verdad que sin vosotros esto no sería posible. Es muy gratificante ver todas las muestras de apoyo que nos mandáis a través de likes, de suscripciones, de comentarios, de mensajes privados, de cuando nos hemos visto en persona, con personas desconocidas que nos han dicho que nos conocían o que nos han reconocido por la voz, por ejemplo. De verdad, mil gracias, porque no tiene precio, bicheros. Ya somos una comunidad muy grande, no queremos que acabe, queremos que vaya a mucho más y para eso necesitamos vuestra ayuda. Ya os digo, hay cosas muy, muy, muy interesantes que están por venir y que de verdad que os van a llamar la atención una barbaridad. Sin ir más lejos, ahora dentro de poco viene algún animalito más, los últimos, porque ya vamos a parar y nos vamos a centrar, ya os digo, en hacer unas instalaciones que queremos que sean brutales para nuestros animales. Así que muchísimas gracias otra vez, de verdad es que no me canso de deciroslo, no seríamos nada sin todos y cada uno de vosotros. Muchísimas gracias, os recuerdo, dejadnos aquí abajo en los comentarios alguna valoración, algún consejo o simplemente qué os ha parecido el canal durante este tiempo y qué esperáis durante el 2019. Muchísimas gracias, bicheros y bicheras, un fuerte abrazo absolutamente a todos y a todas y nos vemos muy pronto. Hay vídeos muy chulos preparados para este 2019. Un fuerte abrazo, bicheros, nos vemos en la próxima y feliz año nuevo, porque ya no creo que nos veamos. Hasta el año que viene, bicheros. Un abrazo.